Aries, yo sé que llevas tiempo preguntándote si lo que viviste fue real o si todo fue un juego. Hoy las cartas no vinieron a consolarte, vinieron a exponerlo. Esta carta que ves boca abajo, al lado de las demás, la volteo al final porque lo que dice cambia absolutamente todo lo que él te hizo creer sobre ti misma. No la voy a tocar hasta el cierre. Si este video llegó a ti hoy, es porque algo en ti ya no aguanta más incertidumbre. Algo en ti sabe la verdad, pero necesita que alguien más la diga en voz alta. Hoy algo cambia. Esta es una lectura atemporal. Aplica cuando las cartas la encuentren. Y si estás viendo esto en espejo, cambia él por ella o por el nombre de tu persona. La lectura aplica exactamente igual. Mi corazón de Aries, para activar esta lectura, escribe en los comentarios tu signo y el signo de tu persona de interés. Yo sé que hubo momentos en que dudaste de ti misma. Yo te digo hoy, esa duda no nació sola. Esta primera carta me habla de algo que él hizo de manera muy calculada, muy silenciosa. Me habla de alguien que encontró exactamente la manera de hacerte sentir menos en tu cuerpo, en tu presencia, en lo que eres, para que tú no te sintieras suficiente sin él. No lo hizo de golpe, lo fue sembrando poco a poco. Un comentario aquí, una mirada allá, una comparación que dejó caer como si fuera sin querer. Y tú te quedaste cargando eso como si fuera tuyo, como si fuera verdad. Aries, escúchame bien. El universo lo vio todo. Cada palabra que él dijo para hacerte pequeña quedó registrada. Y eso es exactamente lo que las cartas están cobrando esta semana. Lo más curioso de esta carta, y curioso esta palabra exacta, es que él necesitaba que tú dudaras de ti misma para poder seguir controlando la situación. Porque una Aries que se sabe poderosa no se queda donde no la valoran. Y él lo sabía. Pero lo que él nunca calculó es que el universo no olvida y tú tampoco. Pero lo peor para él, tú ya reconstruiste lo que él intentó romper. Y eso lo confirma la siguiente carta. Yo sé que la conexión que sentiste con él te sentía diferente a todo. Y lo que las cartas muestran hoy es exactamente el porqué. Esta carta me habla de alguien que usó la intimidad como una herramienta, no como expresión de amor genuino, como mecanismo de control. Cuando él quería que te quedaras, usaba esa conexión para jalarte de regreso. Cuando quería que no te fueras, usaba esa conexión para nublarte la mente. No era amor lo que sentías, era una cadena muy bien disfrazada de amor. Y yo lo entiendo, porque esa conexión es real. Lo que se siente en el cuerpo es real, pero la intención detrás de él nunca fue darte amor puro. Fue mantenerte cerca para tener el control. Y lo que me sorprende de esta carta es que él no lo hacía porque te amara demasiado. Lo hacía porque le convenía, porque contigo cerca, él se sentía poderoso. Aries, lo que tú sentiste fue genuino. Lo que él construyó fue calculado. Pero su estrategia tiene una falla enorme y es que ya no funciona porque tú ya lo ves. Y eso, la siguiente carta lo confirma. Antes de leer esta carta, necesito preguntarte algo. ¿Sientes esta energía ahora mismo? ¿O sientes que esto ya quedó atrás? Porque lo que viene ahora explica por qué a veces parece que ya lo superaste y de repente algo te lo trae de regreso. Esta carta me habla de un lazo energético, un hilo invisible
que se formó entre ustedes dos. Y yo sé que esta carta puede doler, pero prefiero decirte la verdad que darte una historia bonita que no te sirve. Lo que las cartas me muestran aquí es que él lo sabe. Él sabe que contigo no tiene futuro y lo supo antes de que tú lo sospecharas. No porque tú no seas suficiente, sino porque él nunca estuvo dispuesto a dar lo que una relación real con alguien como tú requeriría. Tú requieres presencia, requieres honestidad, requieres a alguien que esté, y él eligió no estar antes de que la situación lo obligara a decidir. Y lo que me parece verdaderamente revelador de esta carta es lo siguiente. Él no se fue porque dejó de sentir algo. Se fue porque lo que sentía le exigía demasiado y eligió lo más fácil. Eso no dice nada de tu valor, Aries. Dice todo de su cobardía. El universo no te quitó algo bueno, te quitó algo que te limitaba. Y lo que viene ahora es la confirmación de que el patrón que él tiene no es contigo, es de él. La última carta del oráculo lo cierra como sentencia. Y esta última carta del oráculo llega a sellar todo lo que el universo documentó. Esta no es la carta de alguien que cometió errores por amor. Esta es la carta de un patrón de control, de manipulación, de alguien que necesita tener el poder en sus relaciones para sentirse seguro. Él lo hace con todo el mundo, Aries. No eres especial en ese sentido. Y digo eso con todo el respeto del mundo. Lo que él te hizo a ti, lo ha hecho antes. Y si no encuentra algo que lo detenga, lo seguirá haciendo. El universo lo vio todo, cada movimiento calculado, cada palabra diseñada para confundirte, cada vez que te hizo sentir que tú eras el problema, quedó registrado. Y lo más curioso de todo esto, y sí curioso, porque es que él cree que salió limpio, cree que lo que hizo quedó enterrado, que tú no lo ves. Pero las cartas lo ven. El karma ya está en camino. Ya vimos por qué su ego no lo deja moverse. Ya vimos el patrón completo, cómo te usó, cómo te controló, cómo se protegió a sí mismo. Pero lo que el tarot tiene para ti no es sobre su dolor, es sobre tu libertad. Y es posiblemente lo más importante que vas a escuchar hoy. No te muevas. El oráculo mostró lo que él hizo. Ahora el tarot te dice lo que viene para ti. Y la primera carta que llega para Aries es una de las más poderosas del mazo. El 9 de copas. Esta es la carta del deseo cumplido, la carta de la satisfacción emocional, que viene desde adentro, no desde otra persona. Lo que yo veo aquí es que tú ya tienes emocionalmente todo lo que necesitas para estar bien, para estar completa. No me habla de alguien que espera, me habla de alguien que ya llegó. Él necesitaba que tú creyeras que sin él no eras nada. Esta carta dice exactamente lo contrario. Dice que el bienestar que sientes cuando te permites estar en paz contigo misma, ese bienestar que él interrumpía con su caos, es tuyo, siempre fue tuyo. Y lo que me dice esta carta sobre él es algo que vale la pena que escuches bien. Él te mira y ve exactamente eso. Ve a alguien que brilla sin él. Y eso, Aries, le duele más que cualquier conversación que hayan tenido. Tu felicidad es su karma. Dale like para reclamar esta lectura. La energía aquí da un giro completamente inesperado. Porque esta carta no es para ti, Aries, es para él.
El 5 de copas habla de alguien que está de luto por algo que perdió, que está parado frente a lo que se fue y no puede soltar los ojos de eso. Alguien que tiene cosas buenas todavía a su lado y no las ve porque sigue mirando hacia atrás. Ese alguien es él. Él está en ese espacio ahora mismo. No necesariamente llorando de manera obvia, pero cargando algo, un peso, una cuenta pendiente que no sabe cómo cerrar. Y lo que me parece verdaderamente significativo de esta carta es que el detalle de lo que él todavía tiene detrás de él y no está viendo. Las cartas me dicen que él tiene la oportunidad de moverse, de soltar, pero no lo hace. Porque soltar significa aceptar que lo que hizo tuvo consecuencias. Y su ego todavía no está listo para eso. Mientras él sigue en ese luto, tú ya volteas hacia lo que viene. En contraste. Ese contraste lo dice todo. Esta es la carta que separé desde el primer segundo del video. La que estuvo boca abajo todo el tiempo. El Papa boca abajo. Esta carta me habla de alguien que se presentó ante ti como una figura de autoridad moral, como alguien que sabía más, como alguien que tenía el derecho de juzgar lo que estaba bien y lo que estaba mal. En ti, en la relación, en las decisiones que tomaron. Boca abajo, esta autoridad se derrumba. Todo lo que él usó para hacerte sentir que estabas equivocada, que eras demasiado, que reaccionabas exageradamente, esa falsa moral que construyó, las cartas la están tirando al suelo esta semana. Él no era el árbitro de lo que es correcto. Era alguien que usó esa posición para no tener que rendir cuentas. Y ahora el universo cobra. Y la pregunta que tengo para ti, Aries, es: ¿cuánto tiempo vas a cargar la versión de ti misma que él construyó? Aries, déjame hacer el repaso de todo lo que las cartas mostraron hoy. El oráculo llegó con 5 verdades que el universo documentó sobre él. Usó tus inseguridades como arma para tenerte cerca y pequeño. La conexión que sentiste era real, pero la herramienta que usó fue el control, no el amor. Existe un lazo energético entre los dos que todavía siente, aunque no lo entienda ni lo admita. Él lo supo antes que tú. Nunca estuvo dispuesto a dar lo que una relación contigo requería. No fue un error, fue un patrón. Y el karma de ese patrón ya está en camino. El tarot llegó a decirte lo que viene para ti. El 9 de copas. Eres emocionalmente completa sin él. Ese brillo que tienes ahora mismo es exactamente lo que él está mirando desde lejos. Él está de luto con el 5 de copas. Por lo que perdió, mirando hacia atrás, cargando un peso que no sabe cómo soltar. El Papa invertido, la falsa autoridad moral con la que él te juzgó, cae. El universo ya hizo una sentencia, ya sentenció. Aries, repite conmigo si esto resuena contigo. Lo que fue mío ya regresa purificado. Lo que no me sirve ya lo soltó el universo. Yo soy suficiente. Siempre lo fui. Hecho está. Todo lo que el tarot mostró hoy lo aterrizamos en el en vivo. Si necesitas nombres, tiempos específicos o confrontar su energía directamente, ahí te espero para terminar de limpiar ese camino. Lunes a miércoles 6 de la tarde, jueves y viernes 7 de la noche, sábados y domingos 4 de la tarde, hora de Miami y Nueva York.
Suscríbete para no perderte ninguna lectura y únete al en vivo de hoy. Te espero ahí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.